Emperador Dragón, temporada 3, capítulo 2, elecciones. Hiram se paró en el puesto de revistas mientras miraba por la ventana con disgusto. La lluvia de finales de otoño caía a cántaros y estaba destinado a conocer a un nuevo cliente. Era un hombre de negocios y para las primeras reuniones prefería encontrarse con ellos al aire libre, en algún lugar donde no pudieran escucharlos. La tienda de conveniencia no era ideal, sin importar lo bien que conocía al dueño y sabía que las cámaras estarían apagadas. Había otros clientes en los que pensar, pero era mejor que un balcón colgante. Tenía algunos estándares después de todo. Si este cliente funcionaba, entonces podría encontrarse con él en otro lugar, en un lugar un poco menos informal, pero no la primera vez, no cuando todo le decía que esto podría ser de dos maneras, tenía sentido para estas cosas. Podía decir qué clientes lo lograrían y cuáles serían recogidos por el héroe más cercano. No estaba seguro del cliente con el que se reuniría hoy. Tenía la sensación de que ella podía ir en cualquier dirección. Si no la recogía un héroe entonces sí, iba a lugares y por una pequeña parte de sus ganancias, él la ayudaría. La puerta sonó y por el rabillo del ojo vio entrar a una chica de secundaria. Se sacudió el paraguas y luego lo clavó en el dispensador de cubiertas que esperaba con un fuerte empujón. El dispensador hizo clic y ella continuó. El corredor a veces se preguntaba acerca de las chicas de secundaria. Sus faldas eran casi siempre muy cortas, y aunque la vista era agradable, si te gustaban ese tipo de cosas, se preguntó cómo no tenían frío. No le gustaban ese tipo de cosas, al menos, no tan joven. Prefería que su mujer tuviera un poco de experiencia y habilidad. La chica miró a su alrededor y luego se encogió de hombros mientras caminaba por los pasillos. Hiram reprimió un suspiro. Genial, ella estaba aquí por la misma razón que él, para protegerse de la lluvia. Lo que significaba que cuando su cliente llegara aquí, podrían tener que mudarse a otro lugar ya que él no quería ser escuchado. Volvió a fingir que leía su revista, ignorando el olor a mojado que impregnaba la tienda. Con la lluvia tan fuerte como afuera, era inevitable. ¿Tú, Hiram? No esperaba que la voz aguda hiciera la pregunta. Aún así, Hiram era un profesional. No saltó ni se estremeció ante la pregunta. En cambio, pasó la página de la revista y miró a la chica por el rabillo del ojo. Tenía el cabello rubio ligeramente húmedo y ojos dorados. No, eran más amarillas que doradas. Sabía cómo se veían los ojos dorados y los de ella eran demasiado amarillos para ser realmente dorados. Estaba vestida con un uniforme de marinero anodino y todavía había gotas de agua en las mangas de su chaqueta. Y descansando justo encima de la proa había una pequeña ficha verde. Hiram sintió que sus ojos se agrandaban. ¿De dónde sacaste eso?, siseó, sin responder a su pregunta. La chica pareció ofendida antes de ladear ligeramente la cabeza. ¿Consigue qué? ¿Qué? Hiram dijo, doblando la revista para sostenerla en una mano mientras se golpeaba el pecho. Nunca te acercabas a tocar a los clientes, no sin dejar bien claro que eso era lo que estaba haciendo y que ciertamente no lo haría con un nuevo cliente, y no con una chica. La chica levantó la mano y levantó el cordón de cuero de su cuello, apartando la ficha verde del arco y permitiéndole verla con más claridad. Joder, realmente era lo que él pensaba que era. ¿Cómo conseguiste eso?, exigió, mirándola de arriba a abajo. Sus calcetines estaban subidos pero su falda era tan corta como él había pensado a primera vista. El cardigan era holgado, por lo que no podía decir qué armas tenía debajo. Él asumió algo ya que para eso se reuniría con él. Sus uñas estaban razonablemente bien cuidadas y sus dedos no tenían cicatrices, eso fue interesante. Si hubiera usado un cuchillo, habría esperado ver una cicatriz o dos. Sus ojos eran de color amarillo dorado y lo miraba con una expresión ligeramente confundida. Me lo dieron a mí, respondió la niña. Hiram suspiró. Sí, bueno, eso significa que te ayudaré, dijo. Dragón se enfadará conmigo si no lo hago, añadió. Ella frunció. Hizo mumft. Hiram se tapó la boca con una mano mientras hablaba. No importaba lo que él pensara acerca de tocar a los clientes, ella no podía decir su nombre aquí. No era tanto por Dragón lo que le preocupaba sino por el papá de Dragón. El adolescente tenía mucho camino por recorrer, pero Hiram sabía que llegaría allí. Tenía el pedigrí y la peculiaridad. Aquí no, dijo, dando una mirada deliberada hacia la cámara de seguridad. Afortunadamente captó la mirada e igualmente afortunadamente pareció sorprendida de que él se hubiera movido. Retiró su mano rápidamente cuando sintió que su boca se movía. Y sin morder. Agregó. Realmente, los villanos en estos días eran animales. Ella solo le lanzó una mirada desafiante, pero no dijo nada. Ven conmigo, dijo Hiram, volviendo a colocar la revista en el estante mientras se giraba hacia la puerta. Resopló levemente. La lluvia seguía cayendo. Felicitaciones, ahora eres un cliente, agregó, caminando hacia la puerta. El golpeteo de sus zapatos en las baldosas le dijo que él la estaba siguiendo. Levantó su paraguas mientras entraba en el lavado. Bueno, eso no había ido según lo planeado. Ted, Hiram no los llevó muy lejos. No a su oficina al menos sino a un pequeño café que con el aguacero estaba vacío.
El propietario estaba agradecido por los clientes, pero después de entregar café y algunas galletas pequeñas, tomó su generosa propina por la pista y desapareció. Miró a la chica. No era una niña sino una adolescente. Él estimó que ella era mayor que su Alteza y Hiran se preguntó si había obtenido esa escala porque había ido a la escuela con Izuku. Había pensado que solo había una chica así. No digas su nombre en público, dijo en voz baja, recogiendo su café y tomando un sorbo. Estar en el calor del café era agradable, pero la sacudida extra del líquido caliente era buena. No hacía tanto frío como en invierno, pero el diluvio era lo suficientemente frío. Los ojos dorados amarillos lo miraron con cautela antes de que una sonrisa se extendiera por sus rasgos. Sus dientes caninos se engancharon en su labio. ¿Lo conoces? Sé de él, corrigió Hiran. No tengo sus datos de contacto, agregó. ¿Pero lo ves? Sacudió la cabeza. Tenía una idea de a dónde iría esa pregunta. No. No a menudo. Tal vez una vez al año, explicó. Era más información de la que solía dar, pero no era información valiosa y sintió que ahorraría más preguntas molestas. Y era cierto. Dado que su Alteza se había graduado de lecciones peculiares y algunas batallas, no había mucha necesidad de sus servicios. Solo sé esto, si tienes uno de ellos, dijo Hiran, haciendo un gesto hacia la escala aún visible, le gustas y como quiero decir que está bien, te ayudaré. La chica parecía divertida. Es más joven que yo, dijo ella, la insinuación obvia. ¿Por qué haría él las órdenes de alguien tan joven? Hiran asintió y tomó otro sorbo de café. Digamos que quiero quedarme en su lado bueno, explicó. Bebe antes de que se enfríe. Ni siquiera miró la taza. Prefiero la sangre, dijo la chica sin ninguna pizca de vergüenza. Aquí no lo sirven, replicó. ¿Cómo conseguiste eso? Preguntó Hiran. Me lo dieron a mí. Sí, pero ¿dónde? En la escuela, respondió la niña. Hiran asintió. No iba a conseguir nada más. Entonces, ¿qué quieres? ¿Y cuál es tu nombre? Al menos deberías saber eso, agregó. Ella le dio una mirada de medición. Himiko Toga, le dijo. Él asintió, memorizando el nombre. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Hiran. ¿Realmente conoces a Dragón? Himiko le preguntó en lugar de responder. Yo sí, le dijo. Lo suficiente como para saber que en este momento, no es él quien me preocupa, sino su padre. Eso, asintió de nuevo hacia el colgante, significa más de lo que crees. Me dijo que se los ha dado a personas en las que confía. Lo ha hecho y, como dices, es joven, pero su papá lo aprueba. Eso es suficiente para que sea una ficha muy poderosa. Himiko lo pensó por unos momentos antes de asentir. Dile que lo extraño y dale mis datos, dijo. Si lo es. Lo haré, prometió Hiran. Fue algo sencillo. Por lo general, cobraba por eso, pero por All for One, era algo que agregaba. Ahora, ¿qué necesitas? De algún lugar apareció un cuchillo en la mesa entre ellos. Incluso él podía decir que era un cuchillo barato. La hoja parecía desafilada y había motas sospechosamente marrones en el mango. Algo que tenga una mejor ventaja, le dijo Himiko. ¿Material? Preguntó Hiran. Si le gustaba la sangre y no había razón para dudar de ella, entonces era obvio por qué quería un cuchillo. Cualquier cosa, dijo ella. Solo mientras tenga un borde. ¿Cuánto? Tenía algunos en stock. Los cuchillos de combate eran un artículo estándar de inventario que generalmente era fácil de cambiar, por lo que siempre tenía algunos. Ella miró considerando. Tantos como pueda. Ante eso, Hiran se rió. Puede que lo conozcas, pero no estás en cuenta, dijo. Te daré una lista de precios, le dijo. Himiko en realidad hizo un puchero pero asintió. Hiran le dio una pequeña sonrisa. Bueno, entonces, bienvenido a la familia. Ted Izuku miró la página. Simplemente no tenía ganas de hacer su tarea esta noche. Especialmente no la historia. Cuando había estudiado golpes y otras cosas por el estilo, había sido divertido, pero de alguna manera aprender sobre historia en el salón de clases era simplemente aburrido. El último año de secundaria parecía haber elevado el aburrimiento a una forma de arte también. Si hubiera un evento deportivo para Boring, pensó que los maestros de secundaria lucharían por ser los campeones del mundo. Inasa y Mei dijeron que los suyos eran igual de aburridos. Suspiró y trató de volver a concentrarse, pero Tomura entró en la habitación. A veces, Izuku hacía su tarea en su habitación, pero Kurohiri se quejaba de que nunca lo veían si pasaba demasiado tiempo allí, por lo que había aprendido a venir de vez en cuando y hacer su tarea aquí. Tomé tu personaje de Waka, le dijo Tomura ociosamente mientras se sentaba a la mesa. Estaba, como siempre, absorto en un juego y miraba hacia abajo a la mano en la que estaba haciendo tapping. Izuku lo miró. Hoy, Tomura tenía dos manos sobre él, una agarrando cada uno de sus brazos. El resto estaba ausente para que pudiera ver la cara del adolescente mayor. ¿Tomaste qué? Preguntó Izuku. Tu personaje de Waka, repitió Tomura, golpeando con el pulgar con fuerza el controlador izquierdo. Izuku no estaba seguro de lo que estaba jugando, pero por la mirada ligeramente molesta, probablemente no estaba yendo bien.
Repasó mentalmente los juegos que habían jugado, tratando de recordar ese personaje. Le gustaban los juegos. Eran divertidos, pero no se los tomaba tan en serio como Tomura y había interpretado una gran cantidad de personajes secundarios para el adolescente mayor. Oh, ese, dijo mientras recordaba. La conversación no fue tan interesante, pero fue mucho más interesante que su tarea de historia. ¿Por qué te lo llevaste? Habían pasado años desde que jugaron ese juego. Lanzaron un nuevo DLC, dijo Tomura distraídamente. Se centró en Waka, agregó. Pensé que no te gustaba Waka. Izuku sondeó. Waka generalmente estaba en el lado bueno de ese juego. No un lado de héroe, porque ese juego no tenía héroes, pero definitivamente había un lado bueno y uno malo. Waka era un personaje de ataque, que normalmente a Tomura le hubiera encantado jugar, pero en ese juego no era el personaje de ataque principal. Yo no, Tomura se encogió de hombros. Pero el DLC te daba una bonificación si subías un personaje desarrollado. Izuku resopló. Debería haber sabido que esa era la razón por la que Tomura estaba tomando su personaje. Si le daba alguna ventaja en un juego, lo haría, pero odiaba cuando sus oponentes usaban las mismas ventajas contra él. Izuku aún podía recordar el momento en que Tomura estaba jugando en algún torneo en línea. Había subido un luchador super mejorado solo para ser superado por alguien que había subido otro personaje que era, bueno, Izuku tenía sus sospechas sobre el torneo, pero el personaje del oponente estaba mejorado con los mismos contadores que el de Tomura. El adolescente de cabello gris se había quejado de eso durante semanas. ¿Cómo va tu equipo?, preguntó Izuku. Tomura generalmente tenía un equipo de personas con las que jugaba algunos de los juegos de rol no. TCH, fue su única respuesta. Tomó eso como que el equipo ya no estaba. No sorprendió a Izuku. Los equipos nunca parecían durar tanto. Nadie tenía tiempo para tocar como lo hacía Tomura, y los que lo hacían, no querían ser siempre la segunda cuerda de Tomura. En realidad fue un poco divertido. Cuando esos jugadores, los que podían dedicar la misma cantidad de tiempo al juego que Tomura, lo dejaban, casi siempre iniciaban su propio gremio. Tomura normalmente aplastaría a dicho gremio. Si no podía hacerlo personalmente, porque algunas mecánicas del juego significaban que un jugador solitario no podía enfrentarse a un gremio, entonces reclutaba o intercambiaba. Era bastante bueno en eso cuando quería algo. Por supuesto, a veces Tomura fue aplastado. Dependía de quién tenía las mejores conexiones en el juego o actuaba primero. A veces, Izuku se preguntaba cuál era la reputación de Tomura en la comunidad de jugadores. Tenía que ser conocido, de todos modos, pero luego se dio cuenta de que realmente no le importaba mucho. Era una de esas preguntas pasajeras que le haría a alguien si creyera que lo sabría, y la respuesta lo entretendría antes de sacársela de la cabeza. Entonces, ¿cuál es el punto de este DLC? Izuku volvió al juego. Es la historia de fondo de Waka y su conexión con el enemigo principal. Izuku no podía recordar al enemigo principal de ese juego. Está bien. ¿Te da una bonificación para el juego principal? No, es solo una historia paralela, respondió Tomura. ¿Mes de juego lento? Retrasaron el lanzamiento de ese nuevo, escupió Tomura. Ese nuevo era un nuevo juego de rol que Tomura había estado esperando. Había jugado la versión beta y de desarrollo, pero el lanzamiento real le habría dado mucho más que hacer. ¿Papá te hizo hacer algo?, preguntó Izuku. Ante eso, Tomura en realidad miró hacia arriba. Sus ojos rojos estaban disgustados. Él dice que tengo que esperar, respondió. Izuku ladeó ligeramente la cabeza para hacer la pregunta de seguimiento. Tengo que esperar hasta que sea mayor de edad, continuó Tomura. De lo contrario, los NPC no me tomarán en serio, agregó, señalando vagamente la pared hacia el mundo. Izuku asintió ante la respuesta. Me dijo lo mismo una vez, aseguró al adolescente mayor. Tomura miró sorprendido por eso e Izuku trató de recordar exactamente lo que había dicho su padre. Papá dijo que no usa niños, como lo hacen los héroes, y que la gente nos vería como niños. No tomarán en serio nuestra convicción, relató Izuku las palabras que recordaba. Por la mirada de Tomura, su padre le había dicho algo similar esta vez al adolescente mayor. Sin embargo, eres casi lo suficientemente mayor, dijo Izuku. Tomura tenía 19 años. Otro año, escupió Izuku supo que eso era lo que había dicho su padre. Tal vez papá está trabajando en algo para ayudarte. Izuku ofreció la sugerencia. No tenía idea de si era cierto, pero sabía por experiencia que Tomura solo quería una justificación. Por la mirada que Tomura le dirigió, podría haber dado con la verdad. El adolescente mayor asintió y suspiró, antes de volver a mirar su juego. Todavía tienes que ayudarme con All Might. Y Toxic Chainsaw, respondió Izuku. En lugar de insistir en que ayudaría a Tomura, simplemente se dedicó a recordarle al otro chico sus responsabilidades. Tomura miró hacia arriba y asintió. Los atraparemos a los dos, estuvo de acuerdo. Izuku sonrió y, por una vez, estaban de acuerdo. Lo cual era mejor que su tarea, que aún tenía que hacer. Izuku suspiró y se volvió cuando Tomura volvió a su juego. Sí, y sus profesores realmente podían aburrirse por Japón. Izuku. ¿Sí?
Le respondió Hitoshi. Estaban sentados contra una pared en la clase de educación física. La clase estaba dividida por género y las chicas estaban haciendo algo relacionado con una pelota. Izuku no estaba seguro de qué juego debían jugar. Eso significaba que los chicos estaban esperando su turno. La mayoría estaban reunidos en sus pequeños grupos de amistad, apoyados o sentados contra la pared mientras conversaban. ¿Hablabas en serio cuando me ofreciste ayudarme a ponerme en forma? Hitoshi preguntó. Izuku frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No recordaba haberle ofrecido eso, pero si su amigo quería, seguro que lo ayudaría. A principios de año dijiste que podrías idear un régimen de ejercicios para mí, dijo el adolescente de cabello púrpura. ¿Hice? Izuku reflexionó. Bueno, por supuesto que te ayudaré. Simplemente no es tu rutina, agregó Hitoshi e Izuku pudo escuchar la sonrisa. ¿No sabes cuál es mi rutina?, objetó. Ante eso, Hitoshi soltó una carcajada. Cierto, pero sé que es más de lo que puedo manejar, admitió antes de suspirar. He estado trotando pero, eso no es suficiente, dijo. Izuku se sorprendió un poco al escuchar eso. Hitoshi no había dicho nada. ¿Qué provocó esto? Hitoshi había hablado en serio sobre esa broma a principios de año, con convertirse en un héroe. Yo solo, comenzó su amigo, pero fue anulado por el maestro que llamó al cambio. Era el turno de los chicos para jugar lo que fuera ese juego con la pelota. Dime esta noche. Izuku presionó. No quería dejar pasar esto. Le preocuparía. Sí, dijo Hitoshi, pero no parecía entusiasmado y antes de que Izuku pudiera presionar más, se les pidió en clase. Ted, Hiran, dijo All for One mientras contestaba su teléfono. Tuve un cliente interesante, el otro día, señor, dijo el hombre sin preámbulos. El corredor había aprendido a no perder el tiempo con charlas. Ella tenía un colgante llamativo. Ah, respondió All for One con una sonrisa. Eso es interesante, dijo. Hiran no habría confundido el colgante con una falsificación. Trajo a la mente a aquellos que sabía que los tenían, pero solo había una chica que podía ser. ¿Rubio, con afinidad por la sangre? Dijo, convirtiéndolo en una pregunta. Ciertamente. Le dije que le dejaría saber a Dragón que la había visto cuando lo vi a él y le daría sus detalles. Ahora, eso fue interesante. Sabía que su hijo todavía pensaba en su amigo, cuyos detalles se habían perdido cuando Kurohiri se vio obligado a borrar su teléfono, pero no creía que ella siguiera pensando en él. Parecía que su hijo tenía la habilidad de escoger amigos. Puedes hacerlo, dijo All for One. No era como si Hiran tuviera mucho contacto con Izuku, y con Izuku en el mundo, haciendo su propia elección, el contacto se redujo aún más. ¿Ella ahora es una clienta? Por supuesto, señor, respondió Hiran, dándole una respuesta tanto a su instrucción como a su pregunta. Hiran le daría a Izuku sus detalles cuando viera a Izuku, pero el corredor entendió que tomaría tiempo y la niña ahora era una cliente. ¿Qué quería ella? Hubo una pausa antes de que Hiran respondiera. All for One sabía para qué era eso. El corredor estaba considerando si era una traición a la confidencialidad del cliente decírselo. Había una razón por la que Hiran era uno de los mejores corredores. Se tomaba cosas así en serio. El tipo de equipo que esperarías con su peculiaridad, respondió finalmente. Ah, respondió. Era lo suficientemente vago como para que no se pudiera acusar a Hiran de decírselo, pero lo suficientemente específico como para que pudiera descifrarlo. Gracias por avisarme, Hiran. Pensaré en esto, le dijo al corredor. No hay problema, señor, dijo Hiran antes de colgar. All for One se sentó por unos momentos pensando en el amigo de Izuku. Se sentía confiado llamándola así ahora. Si estaba tratando con Hiran, entonces no solo estaba actuando de manera casual. Eso fue interesante. Se preguntó si podría usarla para influir en su Little Dr. No. No podía hacer eso. Cuando Izuku viniera a él, su amigo estaría allí. Y eso solo reforzaría la creencia de su hijo en la corrección de su elección. Eso sería bueno y sería bueno para Izuku tener un amigo que no cuestionara su elección y, de hecho, lo ayudaría con esos primeros pasos hacia la verdadera villanía. Esta chica sería más útil de lo que pensaba. Casi sintió pena de que Izuku hubiera perdido el contacto con ella y que Tomura no le hubiera dado los detalles de Izuku esa vez. Tal vez Izuku no habría necesitado ser, nuevamente, ese no era un pensamiento que pudiera perseguir. Él sonrió y dejó a un lado los pensamientos sobre la chica. Cuando llegara el momento, sería útil por varias razones. Por ahora, era suficiente saberlo. La especulación podría esperar. Ted, no fue hasta la hora del almuerzo, 3 días después, que Izuku logró lanzar a Hitoshi con una mirada que le dijo al adolescente de cabello púrpura que quería una explicación. Sí, está bien, dijo a la defensiva. Ochako se dio cuenta de la interacción. ¿Qué es? Preguntó, sacando su almuerzo. Era invierno, por lo que no estaban sentados afuera y, aunque ya había tareas asignadas para el día, tenían que comer. Estaban sentados en el salón de clases de Hitoshi. La mayoría de los otros estudiantes estaban peleando en la cafetería, lo que significaba que el salón estaba casi vacío. Los restantes ya estaban absortos en sus propias conversaciones o algo en su teléfono.
Itoshi me prometió una explicación en educación física, pero la ha evitado desde entonces, dijo Izuku con una sonrisa. Oh, dijo Ochako mientras volvía su mirada hacia Itoshi. Ella no sabía lo que se había dicho entonces. Vamos, Terama. Vino la instrucción. No es tan grande, se defendió Itoshi. Solo le pedí a Izuku un par de consejos para ayudar con el estado físico, explicó, minimizando la situación. No sea lo que sea que haga, porque dudo que pueda sobrevivir a eso. Ochako se rió de esa declaración y asintió. Y estoy feliz de hacer eso, dijo Izuku. Tengo algunas cosas que puedo mostrarte aquí, agregó. Había algunos ejercicios simples que podía hacer mientras estaba sentado. Todos pensaron que necesitabas equipo para entrenar. No lo hiciste, podrías ejercitarte contra tu propio peso corporal si supieras qué hacer. Incluso si no lo hiciste, solo el intento fue bueno ya que te puso en la mentalidad correcta y podías sentir cuando estabas obteniendo resultados. Pero quería saber por qué ahora, le recordó a su amigo. Ochako también parecía interesado en eso. Itoshi suspiró pesadamente. Pensé que estar un poco más en forma nunca hacía daño, dijo. Ochako se rió. ¿Quieres probar el examen de héroe? Ella preguntó. El adolescente de cabello púrpura no dijo nada pero irradió un aire de insulto. Si lo haces, entonces genial. Ochako dijo rápidamente. Serías un gran héroe, agregó. ¿Qué quieres decir? Itoshi exigió mientras Izuku observaba. ¿Itoshi realmente quería intentar ser un héroe? Se sintió un poco enfermo por eso. Itoshi sabía cómo era el mundo. Sabía cómo eran los héroes, ¿por qué querría ser uno? ¿Quería ser uno? Izuku se preguntó a sí mismo con fuerza. Fue Ochako quien dijo eso. Ella suspiró. Sé que todos dicen que tu peculiaridad es la peculiaridad de un gran villano, dijo Ochako, sin rehuir lo que se había dicho, y sí, de alguna manera tienen razón. Pero es todo lo contrario, agregó alegremente. No sería una gran peculiaridad de villano, respondió Itoshi. Claro, me saldría con la mía con algunas cosas, pero luego se correría la voz y los héroes sabrían que no debían responderme y luego, se encogió de hombros. ¿Aún serías un gran héroe?, presionó Ochako. Tal vez no como un héroe de patrulla, agregó con una sonrisa. Los héroes de patrulla eran aquellos que buscaban activamente villanos para arrestar. Pero como héroe de rescate podrías mantener a la gente tranquila. Como negociador de rehenes serías el mejor que jamás hayan visto. O como héroe clandestino. Probablemente podrías hacer que carteles enteros se entreguen. Izuku se rió de los escenarios. Eran verdad. Incluso Itoshi esbozó una sonrisa. Toda la alegría que Izuku sintió desapareció. ¿Su amigo realmente lo estaba considerando? Lo mismo aplica, ¿sabes?, dijo Itoshi. ¿Qué quieres decir?, exigió Ochako. Muchos villanos son arrestados en su primera incursión, dijo. Otros no y hablan. Yo estaría en la misma situación y nadie me contestaría. No como un héroe clandestino, dijo Ochako. Entonces ni siquiera estarían seguros de quién hizo qué. Itoshi cerró los ojos brevemente y resopló suavemente. Sí, tal vez, estuvo de acuerdo antes de suspirar. No soy un villano, y no soy un héroe, porque creo que solo sería una estadística si quisiera serlo. No eres una estadística, dijo Izuku de inmediato. Itoshi no debería pensar eso de sí mismo. Tú eres mi amigo. Eso le hizo sonreír e Izuku se sintió mejor con la situación. Te daré algunas ideas, le dijo Izuku. Gracias. Yo también los quiero. Ochako anunció antes de mirar a Izuku. Quiero tratar de ser una heroína, dijo con seriedad, pero te prometo, pequeño dragón, que seré una heroína revolucionaria. Izuku frunció el ceño ante eso. ¿Héroe revolucionario?, dijo las palabras como una pregunta. Ochako sonrió. Sí, un héroe revolucionario, confirmó. Mis estadísticas no se parecerán a las de otros héroes. Y voy a preguntar y señalar por qué otros son tan malos y exigiré que lo hagan mejor. Por un momento Izuku pudo verlo. Ochako con un disfraz de héroe, completo con capa, con las manos en las caderas mientras gritaba a los 10 mejores combinados sobre sus estadísticas. Era algo divertido de contemplar. Pero luego la realidad se hizo presente. No había manera de que la comisión permitiera que eso sucediera. Excepto, era obvio que Ochako quería intentarlo. Y tal vez eso es lo que se necesitaría para cambiar el sistema. Alguien adentro exigiendo que lo hagan mejor. Él le sonrió mientras asentía. Todavía no estaba seguro de cómo sería, pero tal vez sería uno de los pequeños pasos, internamente frunció el ceño ante la idea. Eso sonaba como si hubiera tomado una decisión, pero en el instante en que hurgó en su mente supo que no lo había hecho. Era solo que, su padre tenía razón. Necesitaba reexaminar todo y realmente pensar en lo que quería, no en lo que sabía que se esperaba, incluso si ese era el pensamiento más fácil de tener, un héroe revolucionario. Dijo de nuevo. Sí, me gusta cómo suena eso, le dijo. Ochako le sonrió. Itoshi incluso parecía algo feliz e Izuku se rió. Ellos lo resolverían. De alguna manera. Ted, Itoshi, dijo Izuku suavemente el nombre de su amigo. Ochako se había ido a casa por el día, pero los dos se habían quedado un poco más para hacer más tareas.
Sus padres todavía estarían en el trabajo por lo que la casa estaba tranquila. Para ellos sí. Bueno, Izuku tenía a Kurohiri y Tomura y mientras el hombre brumoso intentaba estar callado, a Tomura no le importaba. Itoshi tenía a sus hermanos, todos los cuales reclamarían su atención tan pronto como llegara a casa. Era mejor quedarse en la biblioteca. ¿Sí? Su amigo respondió, pero obviamente su mente estaba en el problema que estaba resolviendo en la página. Izuku podía decir que la expresión de Itoshi estaba particularmente disgustada por lo que fuera. No hablabas en serio, ¿verdad? Ante eso, Itoshi levantó la vista y frunció el ceño. ¿Acerca de? Te conozco, dijo Izuku. Nunca dijiste que no querías tratar de ser un héroe, explicó, refiriéndose a su conversación anterior. Itoshi tenía la costumbre de simplemente dejar pasar las cosas. Bueno, realmente no dejarlos pasar, pero no aclarar las cosas para que hicieras tus propias suposiciones, que no eran necesariamente correctas. Todo lo que había dicho antes era que no era un héroe ni un villano. Ambos eran ciertos. Pero él nunca había dicho que no quería tratar de ser un héroe. Nadie dijo realmente que quería intentar ser un villano. Ante la declaración, Itoshi dejó su pluma. Cerró los ojos brevemente y cuando los volvió a abrir, Izuku se dio cuenta de que su amigo hablaba en serio. No voy a mentir. A una parte de mí realmente le encantaría ser un héroe, dijo Itoshi. Dio una sonrisa pálida. Todos los que alguna vez dijeron que tengo la peculiaridad de un villano tendrían que tragarse sus palabras, explicó, con una extraña nota de melancolía. Me gusta ese pensamiento, agregó en un tono que mostraba una ligera nota vengativa de placer antes de suspirar profundamente. Pero sé exactamente cómo sería. ¿Tú? Izuku preguntó deliberadamente. Sí, le dijo Itoshi. Tendría que ser un héroe clandestino para que nunca lo supieran. ¿Qué pasa con la comisión? Preguntó Izuku. Ante eso, Itoshi frunció el ceño. ¿Qué pasa con la comisión? Devolvió la pregunta con evidente confusión. Izuku hizo una mueca. Había esperado que Itoshi se diera cuenta de lo que quería decir. Atravesó a su amigo con una mirada determinada. Una vez que se den cuenta de lo que puedes hacer, nunca te dejarán ser libre, dijo con seriedad. Itoshi tardó un momento en responder. No lo harían. Dijo, sonando sorprendido. ¿Por qué no? Izuku presionó. Puedes dejar mensajes subliminales. Querrían eso. No te dejarían ir. Serías un prisionero para ellos. No podrían hacer eso. Izuku negó con la cabeza. Esto era como lo que su padre dijo que le pasaría a él. La peculiaridad de Itoshi no era la de su padre, pero Izuku podía ver la misma trampa para su amigo. Podrían, y lo que es más importante, lo harían. Prepararían algo, alguien, que diría que usaste tu peculiaridad con ellos, sin permiso. Sería una mentira, pero no importaría. El caso iría en contra. Tú no. No importaría. Estarías en deuda con ellos. Itoshi lo miró. ¿No vas un poco lejos? ¿Lo soy? Negó con la cabeza de nuevo. Te dejarían ser un héroe por un tiempo, acomodarte por así decirlo, así podrían aprender tu peculiaridad y luego, se encogió de hombros porque para él el resultado era una conclusión inevitable. Izuku respiró audiblemente. No quiero que Ochako sea una heroína porque el sistema la lastimará, pero lo mismo se aplica a ti. Solo creo que te lastimará de una manera diferente, le dijo Izuku a su amigo. ¿No crees que te estás estirando demasiado? ¿Lo soy? Izuku no respondió directamente. No descartaste instantáneamente la posibilidad, por lo que sabes que en algún nivel podría tener razón, continuó. Itoshi, serías un héroe clandestino brillante, o un negociador de rehenes, o muchos trabajos heroicos diferentes. Absolutamente brillante, ni siquiera lo dudes. No serías tan llamativo como el mito destructivo como Endeavor y puedes nunca clasifiques, pero harías el trabajo. Y cuantos más villanos trajeras, más peligroso te vería la comisión y más querrán controlarte. De eso se trata, Itoshi. Control. Además, Izuku resopló. Son políticos. Quieren que hables con sus enemigos políticos y los convenzas, dijo, levantando las manos para citar la palabra persuadir. Itoshi se quedó en silencio. No quiero que Ochako salga lastimado, pero, Izuku suspiró. No había nada más que pudiera decir allí. Ochako había tomado una decisión. Tal vez ella pueda ser una heroína revolucionaria, dijo, haciendo referencia a lo que ella había dicho antes. Espero que pueda. La estaré animando todo el camino y haré lo que pueda para ayudar, pero, de nuevo, no terminó. Creo que también te lastimarán, solo que de una manera diferente, continuó Izuku, cambiando a Itoshi. Sé que no serás un villano, porque no quieres probar que todos esos imbéciles tienen razón, y puedo ver cómo ser un héroe sería uno a sus ojos, pero, ¿es esa realmente una buena razón? Especialmente dado todo el equipaje. No lo es, admitió Itoshi. Es solo, fue su turno de suspirar. No es que me encantaría fastidiarlos. Es en parte eso, pero sé que no lo sabrían porque para ser efectivo tendría que estar bajo tierra, pero, Ochako tiene razón, ¿sabes? Ayudas a la gente simplemente estar allí. Sería bueno poder ayudar a la gente. Así que conviértete en psicóloga, sugirió Izuku. Con una licencia peculiar.
¿No atraería eso la atención de la comisión? Lo haría, pero pone lo que tu peculiaridad puede hacer en un registro público. La gente entonces sabría si te estaban presionando. Es protección al estar abierto, respondió Izuku. No es perfecto, pero ser un héroe garantizaría su atención. Resopló burlonamente. Ser un villano también lo sería, si somos honestos. Y sería peor. Harían de la servidumbre parte de tu castigo, dijo. Sí, pero no voy a ser un villano, le aseguró Itoshi. Sería peor. Se sentaron en silencio por unos momentos. Izuku pensó que Itoshi quería decir algo más pero no sabía cómo decirlo. Finalmente, miró hacia el techo. No es mi decisión, Itoshi, dijo Izuku. Si quieres ser un héroe, o incluso un villano, dijo con una sonrisa, no es mi decisión, es tuya. Pero como tu amigo, simplemente no quiero que te lastimen. Sin embargo, serás mi amigo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku. Incluso si elijo ser un héroe, serás mi amigo, presionó Itoshi. Por supuesto que lo haré, le aseguró Izuku. Incluso si eres un villano, agregó. Yo solo quiero que seas feliz. Itoshi le dio una sonrisa. Eres un buen amigo, Izuku, dijo en voz baja. No supo qué decir a eso. Todo lo que le venía a la mente parecía egoísta. Tú también, decidió Izuku. Era la verdad, Itoshi era un gran amigo y aquellos que llamaban villano a su peculiaridad se lo estaban perdiendo, pero eso solo significaba que tenía a su amigo para él solo. Y todavía te daré esos consejos de acondicionamiento físico, pase lo que pase. Itoshi asintió. No importa lo que decida, prometo que tendré cuidado. Él sonrió. Incluso si es un café con gatos. Izuku se rió de eso y la tensión que había entre ellos se rompió. Bueno, dijo Izuku, al menos sabré dónde conseguir mi café. Itoshi resopló y todo volvió a estar bien, pero Izuku sabía que su amigo lo había escuchado y consideraría sus palabras. Eso es todo lo que podía pedir. Tranquilo, mi pequeño dragón, advirtió All For One a su hijo mientras recibía su habitual abrazo de bienvenida. Era robusto, pero Izuku era muy fuerte y no siempre parecía darse cuenta cuando activaba sus peculiaridades de fuerza. Te extraño, papá, respondió Izuku, girando ligeramente la cara. All For One pudo escuchar a su hijo tomar varias respiraciones profundas y sintió que sus labios esbozaban una media sonrisa. Sabía para qué era eso. Había hecho lo mismo la única vez que Izuku lo atrapó usando una peculiaridad que simulaba una salud completa para él. ¿Huelo bien? Bromeó. Te extraño, repitió Izuku. Ante eso, el principal villano del mundo respiró hondo. Yo también te extraño, mi pequeño dragón, pero esto es importante. Lo sé, susurró Izuku. Por el tono de Izuku, All For One, o como se le conocía ahora Fukaide Sua, se sorprendió por el nivel de comprensión que podía escuchar allí. No esperaba que su hijo entendiera su decisión de dejarlo ir al mundo para que tomara sus propias decisiones, y aunque estaba seguro de que Izuku no lo entendía todo, parecía entender lo suficiente. Lo sé, dijo Izuku de nuevo. Ojalá pudiera tomar una decisión más rápido, agregó. No puedes apresurar esto, dijo All For One en voz baja. Izuku no podía apresurarse, sin importar cuánto quisiera que lo hiciera. Tienes que estar seguro. Sintió a Izuku asentir contra su pecho. Su hijo todavía era bajo pero era sólido. Estaba seguro, en el futuro, de que su hijo sería capaz de proyectar su presencia para que nadie notara su estatura. Ahora, mi pequeño dragón, ¿de qué deberíamos hablar hoy? A diferencia del año pasado, hubo muchos temas que evitó con su hijo. Si Izuku iba a ser devoto, no iba a arrepentirse, entonces tenía que tomar su propia decisión. Y eso significaba que no podía influir en ello. Eso significaba que mucho de lo que habían discutido previamente ya no era posible. Afortunadamente, Izuku lo reconoció. Le había tomado 1 o 2 meses entenderlo, pero lo hizo. ¿Escuela? Sugirió Izuku. All For One dio un pequeño resoplido de risa. Qué terriblemente mundano, murmuró. Me refiero a la escuela secundaria, corrigió su hijo, sin ofenderse por su risa. ¿A qué te refieres? Izuku iría a la escuela secundaria el próximo año. Su hijo no era estúpido, pero la escuela lo educó en mucho más que aprender libros. Ver los pequeños dramas en el microcosmos que era la mayoría de las escuelas le daría a Izuku lecciones que podría aplicar en el resto del mundo. ¿A dónde voy a ir? Preguntó Izuku, aunque por su inflexión no era una pregunta directa y después de pensarlo un momento, All For One entendió la verdadera pregunta de su hijo. Ah, suspiró cuando Izuku se echó hacia atrás, lo que le permitió sentarse de nuevo. Izuku fue hacia su guardaespaldas y le dio un abrazo a Gigantomasia mientras All For One pensaba en la pregunta real. ¿Dónde era irrelevante? Había muchas buenas escuelas secundarias para las que su hijo calificaría. La verdadera pregunta era su identidad y arreglos de vivienda. Si Izuku había tomado una decisión para entonces la respuesta era fácil. Conseguiría tutores para su hijo, o las cosas se arreglarían de tal manera que su experiencia en la escuela secundaria encajara con sus planes a largo plazo. Pero si Izuku no lo hubiera hecho y ese era el resultado más probable entonces sí, ya veo, dijo All For One cuando Izuku regresó a su lado.
Estaba sentado en una mesa e Izuku tomó una de las otras sillas. A veces comían juntos, pero hoy no. ¿Dónde te gustaría ir? Izuku se quedó en silencio por unos momentos mientras reunía sus pensamientos. No importa lo que sepa, no voy a ser un héroe, así que estaba pensando en un curso general o de gestión en alguna parte, dijo. All for One negó con la cabeza. No, no lo estabas, mi pequeño dragón. Estabas pensando en un lugar específico, lo reprendió suavemente. Su hijo suspiró. UA es la mejor escuela secundaria, susurró, con evidente arrepentimiento. El antiguo villano pensó en la declaración durante unos segundos. Desafortunadamente, era cierto. UA no era solo la mejor escuela de héroes, aunque eso es por lo que eran conocidos principalmente, eran la mejor escuela secundaria para sus otros cursos. Incluso cuando reconoció eso, su mente estaba trabajando en el tema de llevar a Izuku allí, sin riesgo para él y su operación, pero era un tema tan trivial que las respuestas le llegaron de inmediato. Eso no es un problema, mi pequeño dragón, dijo con firmeza. No es. Para su peculiaridad visual, vio que Izuku lo miraba y podía imaginar la mirada incrédula que adornaba los rasgos de su hijo. La sorpresa era evidente en su tono. No lo es, repitió. Hay un pequeño riesgo, reconoció. Pero solo si alguien está realmente decidido a mirar en tu pasado y se preocupa más por sus preciados estudiantes héroes que por su flujo de gestión, agregó con una carcajada. Izuku no dijo nada, así que continuó, explicando la solución. Necesitará un nombre nuevo, aunque creo que Chui es un apellido lo suficientemente genérico como para no representar ningún riesgo. Entonces haré que sus registros, todos ellos, se transfieran a ese nombre. Sucede con bastante frecuencia cuando los padres cambian sus nombres y sus hijos seguir el ejemplo. ¿Lo hace? Lo hace, confirmó. Mi pequeño dragón, cuando las personas se casan, todavía toman el nombre de su pareja, señaló. En Japón, todavía era principalmente la mujer la que tomaba el nombre del hombre, pero hubo suficientes casos en los que se dio el caso contrario como para que su hijo lo supiera. Y hubo suficientes recasamientos donde se alteraron los apellidos de los hijos. En silencio, se admitió a sí mismo que sería más fácil si todavía tuviera al ministro bajo control, pero el hombre había perdido los nervios y ya no era una opción. Además, no había garantía de que seguiría siendo ministro de Educación, incluso si estuviera presente. Su partido había recuperado el control en las últimas elecciones, pero les gustó la reorganización de su gabinete. En cualquier caso, el ministro no era una opción, pero estaba seguro de poder hacer los arreglos sin él. Para eso estaban Awain, Mori y Nishimura, y la alianza de bufetes de abogados que representaban. Cuidando el papeleo. Entonces, ¿cuál te gustaría que fuera tu nuevo nombre? All for One preguntó en broma. Murmuró Izuku. Chui, dijo su apellido actual un par de veces como si lo probara. All for One sabía lo que estaba haciendo. Estaba sondeando posibles nombres para ir con el apellido. Lo hizo después de todo, al seleccionar un nuevo nombre para su identidad. Si bien nunca fue conocido oficialmente como Hisashi Shigaraki, Hisashi había sido probado con su apellido para ver si encajaba. Era lo mismo que Fukai. Fukai Shigaraki pasó su prueba, a diferencia de Sakura Arenai. Ese nombre potencial había sido demasiado largo. Izaki. Hisashi. Izoku. Izoki. Si bien será más difícil, puede ser mejor no comenzar con una I, señaló. Su hijo asintió con la cabeza, pero no dijo nada mientras seguía pensando. All for One podía escuchar a su hijo susurrando nombres en voz baja. Los estaba probando contra su apellido. Mitei Chui, anunció finalmente Izuku. Sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. ¿Está seguro? Izuku asintió y All for One escuchó el aliento de su hijo. Debería ser solo por un tiempo, dijo. No hay prisa. Lo sé, pero y tomará el tiempo que sea necesario, le dijo a su hijo. En esto, aunque preferiría no ser paciente, sabía que tenía que serlo. Si se apresuraba entonces, bueno, nunca estaría seguro y no iba a permitir que eso volviera a suceder. No con la familia. Haré que elaboren el papeleo, le aseguró a Izuku. Gracias, papá, dijo Izuku. Con su hijo, siempre podía escuchar la sinceridad en su voz. Fue bastante refrescante. Usualmente escuchaba sinceridad cuando alguien rogaba por su vida. Luego se tiñó de desesperación. Te lo dije, te apoyaré, hijo mío, dijo All for One en voz baja, su mente ya estaba analizando otros problemas de Izuku asistiendo a UA. El alojamiento podría arreglarse fácilmente, pero y sí, tal vez sería mejor si se prepararan 2 apartamentos. En el mismo bloque pero en diferentes plantas. Izuku estaría registrado para vivir en uno pero residir en el otro. Era una precaución endeble, pero que podría comprarle a su hijo unos segundos si algo sucedía, y sabía que los segundos eran a menudo todo lo que necesitabas. El asunto de su nueva paternidad se resolvería con bastante facilidad. Una de las empresas ficticias de JBQC fue operada por Windy Chui. Ella podría convertirse en la nueva madre de Izuku, y dado que su esposo resultó herido en la incursión de Toxic Chainsaw, Izuku podría decirle a la gente honestamente, lo que aumentaría la credibilidad de la historia de portada.
Y había más en qué pensar, pero por ahora, se permitía disfrutar de la compañía de su hijo. Izuku asintió y se sumieron en el silencio. A veces, eso era suficiente. Después de que Kurohiri recogió a Izuku, All for One se sentó en silencio por unos momentos. Desactivó sus peculiaridades visuales y se permitió pensar. Sabía que estaba tomando el camino correcto con Izuku, pero, ¿sería tan fácil simplemente? No podía pensar eso. En cambio, se centró en el futuro. Garaki finalmente había conseguido una buena copia de All for One. Aunque no estaba completo. Podía sentirlo cuando fue a examinarlo. Aparentemente, su peculiaridad no quería ser copiada, pero esta copia parecía ser mejor que las anteriores. Tendrían que hacer malabares con las peculiaridades para asegurarse de que su conciencia se transfiriera correctamente, pero Kyugai estaba seguro de que podría manejarse. Tomura se estaba preparando ahora para aceptar su peculiaridad. Y se estaba preparando mentalmente. Cuanto más de sí mismo pudiera concentrarse en la transferencia inicial, mejor. Estaba seguro de que su peculiaridad lo entendía. Después de todo, también era para su supervivencia a largo plazo, y había una cosa de la que estaba seguro, su peculiaridad quería vivir. Entonces, a su debido tiempo, Tomura recibiría su peculiaridad original y la mejor impresión que pudiera tener de él, y luego, a medida que Tomura tomara más peculiaridades de él, más de sus recuerdos y conciencia se transferirían hasta, All for One asintió para sí mismo. Eso continuaría hasta que Tomura fuera él. Y en ese momento podría deshacerse de este cuerpo por completo. Sería mejor si Izuku no viera eso. No estaba seguro de lo que pensaría su hijo y, si pasaba suficiente tiempo, Izuku tomaría su decisión solo después de tener el control del cuerpo de Tomura. Con la madurez añadida que le daría a su hijo, estaba seguro de poder explicar por qué había tomado esas decisiones. Sí, no hubo prisa por la decisión de Izuku. Pero había una carrera sobre Tomura. El adolescente ya no se contentaba con estar simplemente involucrado en la planificación. Quería hacer cosas. All for One podría aceptar eso. Incluso podría alentarlo, en un grado limitado. Tener a Tomura conocido por la comunidad en general haría que su posesión del cuerpo del adolescente y la transición del poder fueran más suaves. Solo tenía que asegurarse de que Tomura no haría nada estúpido. Todavía tenía tiempo y, por lo tanto, podía planificar las incursiones iniciales de Tomura en el mundo, pero, siempre planeaba para las contingencias, incluso las que no le gustaban, lo que significaba, gigantomaquia, dijo. Su guardaespaldas estaba en la habitación con él, lo que significaba que el silencio no era completo. Su audición era mucho mejor de lo que había sido. «Mi señor», fue la respuesta inmediata. All for One respiró hondo antes de saludar a su guardaespaldas. «No espero que me pase nada», comenzó, ignorando la forma en que Gigantomachia se puso rígida, «pero si lo hace, necesitaré que, ayuda al pequeño señor», interrumpió su guardaespaldas. Ladeó la cabeza hacia Gigantomachia, pidiendo en silencio una aclaración. Con su peculiaridad de visión una vez más activa, vio la forma en que el gran hombre se movía ligeramente. «Sí, quiero que ayudes a Izuku, pero es posible que también necesites ayudar, ¿no?». Había una nota de algo en la voz de Gigantomachia que rara vez escuchaba. Su guardaespaldas iba a insistir porque no importaba cuánto Gigantomachia fuera familia y pusiera sus puntos de vista y opiniones primero, había cosas sobre las que el hombre no se conmovería. Este parecía ser uno de esos problemas. All for One se movió de nuevo, el gesto exigiendo que su sirviente explicara más. «Ayudaré al pequeño señor. No ayudaré al mocoso», fue la explicación. Él sonrió. Incluso con el plan. All for One sabía que Gigantomachia no era estúpida. El hombre sabía cuál era el plan para el cuerpo de Tomura. Podía imaginar la mirada que cruzó las facciones de su guardaespaldas. Sería de aceptación resignada. «Si él es tú, entonces eso es diferente», admitió Gigantomachia. Ante eso, asintió. «Manténlo físicamente seguro», instruyó. «Después de todo, tendrá una gran parte de mí». Gigantomachia asintió. «Soy leal a usted, mi señor», y luego al pequeño señor. All for One sabía en la mente de Gigantomachia que no había nada más que agregar a la oración. Tomura era una conveniencia, nada más. Era parte de un plan y ahora un cuerpo futuro, pero nada más que eso. Excepto, ¿por qué?, preguntó. Sabía que su guardaespaldas respondería. No había necesidad de explicarse la lealtad de Gigantomachia a sí mismo. Él ya lo sabía. Pero, ¿por qué Izuku fue visto como más digno que Tomura? Sería más que simplemente la relación de sangre. Incluso sin ojos, All for One captó la mirada de su guardaespaldas que le decía claramente que ya debería saber por qué, pero no se retractó de su pregunta. «El pequeño señor no está listo», gruñó Gigantomachia. Pero él es consciente de eso. El mocoso esperó lealtad sin dudarlo. Era una evaluación interesante y no era falsa, pero estaba un poco sorprendido de que Gigantomachia se hubiera percatado de esas sutilezas. No porque no fuera perceptivo, sino porque no tenía mucho que ver con Tomura. «Aprenderá», dijo All for One. Volvió a captar la mirada que le dirigió su guardaespaldas. Le dijo claramente que el gran hombre dudaba de la declaración. Aún así, no diría nada en contra.
Y si no lo hace, continuó All for One, eso no importa. Eso consiguió una sonrisa de gigantomachía. Tomura no tuvo que aprender. Solo tenía que someterse. Ayudaré al pequeño señor, confirmó de nuevo su guardaespaldas. Va a ser, All for One no terminó la oración. En cambio, inclinó su cabeza hacia arriba mientras pensaba en el futuro que quería. Aquel en el que las cosas eran como él las planeó. Izuku estaba a su lado y estaban totalmente de acuerdo. No se sentía muy bien imaginarse a sí mismo en el cuerpo de Tomura y su visión no incluía eso. En cambio, de alguna manera fue sanado y Tomura estaba, el adolescente no estaba en esta visión. No esta parte de todos modos. Sabía que era la víspera de la victoria total y pudo ver que Izuku tenía sus propios lugartenientes e informantes. Eran absolutamente leales a su hijo y ya estaban trabajando para asegurarse de que la transición de poder fuera fluida. El borrego objetaría menos entonces. All Might era un cuerpo roto y ensangrentado a sus pies e Izuku se volvió hacia él con una sonrisa que decía claramente que todo estaba listo. Fue una visión gloriosa. Era, aún no la realidad. Pero podría ser. Y haría todo lo que estuviera en su nada despreciable poder para que así fuera. Puede llevar tiempo. Izuku tendría que tomar la decisión inicial y luego ser guiado, pero, todos para uno sonrió. Sucedería y mientras tanto, podría entretenerse viendo a Tomura unir a All Might con su herencia. Solo tenía que ser paciente y, con los años, había mejorado en eso. Podía darse el lujo de esperar por ahora, especialmente cuando las recompensas eran tan ricas. Después de todo, ¿qué mejor manera de pasar el tiempo que con un poco de entretenimiento antes del evento principal? Izuku miró a Hitoshi y Ochako. Ambos estaban leyendo sus libros de texto, estudiando para los exámenes que sabían que vendrían. Debería estar leyéndolos también, pero tenía algo que decirles, excepto que no sabía cómo sería. ¿Qué es? Preguntó Hitoshi, sin levantar la vista. ¿Qué quieres decir? Exigió Izuku. ¿Estás inquieto, Dragonito? Respondió Ochako por él. ¿Qué quieres decirnos? Ella al menos tuvo el buen gusto de dejar su libro de texto y mirar hacia él. Izuku suspiró. Cuando vamos a UA, me gusta la confianza, interrumpió Hitoshi, dejando su libro. Izuku puso los ojos en blanco, levantando una mano para echar hacia atrás su cabello negro azulado casi metálico. Mi papá aparentemente le hizo una promesa tonta a mi mamá, dijo, en lugar de volver a su apertura anterior. Eso llamó su atención. No recordaba haber hablado nunca de su madre con ninguno de ellos. Nada en profundidad. ¿Qué tiene esto que ver con la UA? Preguntó Ochako. Llegaré allí. Antes de que se casaran, papá aparentemente le hizo una promesa tonta. Estaban discutiendo qué peculiaridad podría obtener, explicó. Y conducía a nombres Y. Sacudió la cabeza. Realmente no lo sé, dijo. Excepto que papá le hizo una promesa. ¿Qué prometió? Que si entré en UA, ingresaría con el nombre que ella quería llamarme, les dijo Izuku. Hitoshi frunció el ceño. ¿Tu papá no está separado de tu mamá? Preguntó. Izuku asintió. A veces él simplemente, no creo que sienta que le debe nada, creo que a papá no le gusta romper promesas, así que se asegura de cumplirlas, incluso si mamá probablemente nunca lo sabrá, explicó. Ochako suspiró. Entonces, ¿qué nombre es? Mitei, les dijo. Mitei Chui. Los dos lo pensaron por unos momentos antes de asentir. No es tan malo, decidió Hitoshi. Es tan tonto, suspiró Izuku. Es un poco dulce, respondió Ochako. Incluso si tu madre nunca lo sabe, sigue siendo dulce que tu padre la recuerde. Izuku asintió. Solo quería que lo supieran, para que no entren en pánico cuando Izuku Chui no esté en la lista de aprobados, les dijo. Será Mitei Chui. Ochako sonrió. Sigues siendo tú, pequeño dragón, así que no es un problema. Hitoshi la respaldó con su asentimiento. Izuku se sintió aliviado y sonrió a sus amigos. Eran grandes amigos. Bueno, no va a ser ninguno de nosotros, a menos que volvamos a estudiar, dijo. Cierto, admitió Ochako, retirando su libro y mirándolo, antes de hacer una mueca. Casi podría vivir con eso, murmuró Hitoshi, mientras volvía a su libro de texto también. Se rieron y luego volvieron a estudiar. Yakuni se reclinó mientras esperaba. No había nada más que hacer en la celda excepto esperar hasta que la policía decidiera que podía recibir una llamada telefónica. O finalmente podrían revisar sus registros, descubrir que no tenía peculiaridades y luego liberarlo. Había pensado que había sido razonablemente sigiloso al buscar una muestra genética de Ryukyu, pero obviamente no había sido tan sigiloso como pensaba. Aún así, tenía la muestra. Eso fue importante. Estaba en un bolsillo virtual. Así es como llamó a los bolsillos que hizo que no dependían de su ropa. Menos mal que el bolsillo virtual lo acompañaba y cuando lo arrestaron, tuvo que entregar su ropa. Aparentemente, Ryukyu se había fijado en él y lo había denunciado a la policía, lo cual era extraño, considerando que ella era una heroína, pero era mejor que ella se lo llevara. Trató de decirles a los oficiales que solo buscaba algo de caridad.
Eso era normal para los sin peculiaridades, pero no se habían molestado en escuchar, por lo que ahora estaba en una celda, esperando el debido proceso. Oh, bueno, al menos se había alimentado, pero pensó que estaba tardando un poco, y si hubiera sido unos años más joven, probablemente no estaría aquí. A los 22 contaba como adulto, así que eso significaba el sistema de adultos. Son niños distraídos, dijo alguien. ¿Eh? Yakuni dijo, mirando hacia el orador. El hombre estaba en la celda frente a la suya. Los bisíes, dijo el hombre. Tenía varios colmillos saliendo de su boca y garras en sus manos. Parecía una especie de lobo, aunque no parecía tener pelo que lo cubriera. Así que todos estaremos esperando un rato. ¿Qué está pasando?, preguntó Yakuni. Algún pez gordo está apelando su sentencia y como él es un ex-Hapsare, se están haciendo la mierda para asegurarse de que todo esté en orden. Le tomó un momento traducir la oración. Un ex policía estaba apelando su sentencia y los policías que estaban aquí se aseguraban de que nada saliera mal. Él suspiró. Oh, bueno, puedo esperar, descartó el asunto. El jefe había dejado claro que esta misión en particular tomaría tanto tiempo como fuera necesario. Yakuni recordó las palabras del padre de Dragón. No me importa si te capturan, mientras tengas la muestra. Era como si el hombre supiera que esto sucedería. Tal vez, una vez que regresara, podría pedir algunos consejos sobre cómo hacerlo mejor en el futuro. El chico parecido a un lobo al otro lado del camino se rió. ¿No es tu primer rodeo, eh? Él dijo. No, esto es nuevo, admitió Yakuni. Pero al menos me dan de comer aquí, agregó. No había razón para no jugar con el hecho de que no tenía peculiaridades. El hombre lobo frunció el ceño, obviamente sin entender. Yakuni suspiró. Sin peculiaridades, explicó. Su admisión provocó una suave exclamación y una mirada extraña. Era casi lamentable, pero no del todo. Entonces, ¿para qué estás aquí?, preguntó Yakuni antes de que el hombre lobo pudiera decir algo más. Los sin peculiaridades no necesitaban lástima, solo necesitaban la más mínima oportunidad y ser tratados como humanos. En realidad, eso último sería lo suficientemente bueno, porque si fueran tratados como humanos, entonces tendrían las oportunidades. Antes de que el tipo pudiera responder, una de las puertas en el otro extremo de la cuadra se abrió de golpe. El tipo lobo miró. Oh, Dios mío, es él, susurró. ¿Quién? Ese es el policía, respondió. Yakuni miró. No estaba seguro de lo que esperaba, pero ver a alguien en la prisión, moreno, con las manos y los pies encadenados, arrastrando los pies, no era eso. No había nada particularmente especial en el hombre, aunque exudaba un aire de dignidad que nadie más aquí poseía. Yakuni lo reconoció, más o menos. Dragon's Dad sintió lo mismo. Este era un hombre que sabía quién era y qué haría. Este hombre podría ser un prisionero, pero eso no cambiaba nada. Había 4 policías con él, todos parados a una distancia estrictamente correcta de él. Lo condujeron por el pasillo y eligieron una celda al lado del tipo lobo. El hombre no dijo nada mientras entraba y esperaba que la puerta se cerrara. Luego empujó sus manos hacia adelante. Uno de los policías se acercó con cuidado y le quitó las esposas, antes de quitarle la cadena de los pies. Parecía que uno de los oficiales iba a decir algo, pero tan pronto como las cadenas se quitaron, el hombre se dio la vuelta y fue a sentarse en la cama. Obviamente no estaba interesado en hablar con sus antiguos colegas. No dijeron nada y se alejaron y la puerta se cerró de nuevo. Hubo silencio en las celdas de detención por unos momentos antes de que el recién llegado resopló y luego se giró para acostarse en la cama. Parecía completamente a gusto. ¿Alguien tiene un libro?, preguntó con indiferencia. No hubo respuesta y el hombre suspiró audiblemente. Típico, murmuró y Yakuni lo observó mientras se daba la vuelta y parecía irse a dormir. Obviamente no lo hizo, pero esa fue la impresión. Entonces, ¿quién es ese?, preguntó Yakuni. Era obvio que el hombre no iba a hablar. El chico lobo solo lo miró como si no pudiera creer que había preguntado. Un par de los otros en la celebración también se quedaron mirando. Supongo que el caso fue hace un par de años, dijo el hombre lobo como si eso lo explicara todo. ¿Y? No hay mucho que contar, le dijo el chico lobo. Lo declararon culpable de ayudar a un villano, pero la cuestión es que no dijo nada. Durante todo el juicio. Durante todo el interrogatorio. En el estrado de los testigos. No dijo nada a nadie sobre el caso. Así que nadie sabe nada. ¿Nada? Yakuni tuvo dificultades para creer eso. A cualquiera, dijo el chico lobo. Entonces, ¿por qué está él aquí? Te lo dije, chico, está apelando la sentencia, y por eso, tienes que comparecer ante el tribunal. No es que vaya a hacer nada, resopló el hombre lobo. ¿Por qué no? Nadie ha dicho nunca a qué villano ayudó, pero el propio Olmig testificó en su contra. No hay un juez en el mundo que vaya en contra de Olmig. Yakuni asintió. Eso era cierto. Aunque sospechaba que su jefe iría en contra de Olmig. Y dada la presencia del hombre, incluso con sus heridas, Yakuni pensó que tendría una buena oportunidad. Se sentaron en silencio después de eso.
No había nada más que decir y aunque Yakuni no estaba seguro de cómo eran las celdas de detención, estaba bastante seguro de que normalmente no eran tan silenciosas. Se sentó en su cama y se apoyó contra la pared, mirando hacia arriba. Realmente no había nada que hacer y, a medida que pasaba el tiempo, de repente comprendió por qué el recién llegado había preguntado si alguien tenía un libro. Estaría agregando un libro a lo que llevaba de ahora en adelante. No estaba exactamente seguro de cuánto tiempo había pasado cuando hubo otro golpe en la puerta. Tanaito. Llegó la llamada. Aquí, dijo Yakuni. Sabía que era lo esperado. El oficial caminó entre las celdas y se paró frente a la suya. El hombre le mostró un pequeño dispositivo y Yakuni lo reconoció como un teléfono. Tu llamada, dijo, empujando el teléfono hacia adelante. No fue exactamente así como pensó que lo conseguiría, pero se encogió de hombros y se levantó de la cama para tomar el teléfono. Se preguntó a quién debería llamar y qué debería decir. De ninguna manera iba a llamar al jefe. Espera, fue simple. Llamaría de Daruma. Yakuni lo pensó por unos momentos más. Realmente solo tenía que decir que se había metido en algunos problemas. Marcó el número de memoria, ignorando la forma en que literalmente todos estaban escuchando mientras intentaban fingir que no lo estaban. Al menos el ex policía parecía estar dormido. El número sonó y Yakuni acercó el teléfono a su oído. No tenía ninguna duda de que la llamada estaba siendo grabada. ¿Quién es? Daruma sonaba algo irritado, pero Yakuni estaba agradecido de haber respondido. Yakuni, dijo. Me he encontrado con un problema, agregó antes de que el hombre dijera algo demasiado. Hubo una pequeña pausa por parte del científico antes de hacer una pregunta rápida. ¿Oficial? Policía, confirmó. ¿Lo obtuviste? Vino la pregunta de seguimiento. Sí, respondió Yakuni. Se sintió bien por eso. Ni siquiera ser arrestado cambió ese hecho. ¿Puedes conseguirme algo de ayuda? Preguntó, ignorando al oficial. El hombre estaba tratando de escuchar, pero Daruma habló en voz baja. Probablemente no hizo ninguna diferencia en la grabación, pero él no lo sabía. Veré qué se puede organizar, dijo el científico. ¿Dónde estás? Celdas de detención del 8º recinto de Tokio, dio su ubicación, preguntándose si el jefe pagaría para que lo liberaran o sí. Bueno, no tenía idea de cómo iría esto. Les haré saber, dijo Daruma. ¿Algo más? No, señor, respondió. Entonces te veré más tarde, dijo el científico antes de colgar. Yakuni asintió, aunque Ujiko no vería el gesto y dejó caer el teléfono de su oído, finalizando la llamada. Se lo devolvió al oficial. Gracias, dijo. No había ninguna necesidad de ser grosero. El policía lo miró fijamente, obviamente tratando de saber si estaba siendo descarado antes de irse, dejando solo a Yakuni. ¿Eres un buen chico? Preguntó el hombre lobo. Sí, está bien, le dijo Yakuni mientras se recostaba contra la pared. Pareces bastante relajado para tu primer rodeo, comentó. Yakuni se encogió de hombros. Te lo dije, no soy peculiar. Esto no es tan malo. Tengo una cama y comida, y estaré bien. El tipo lobo resopló pero lo aceptó y se quedaron en silencio porque no había nada más que hacer. Yakuni no estaba seguro de qué lo despertó, pero se despertó de golpe. Yacía en la oscuridad forzando sus sentidos para tratar de averiguar por qué estaba despierto. Estaba completamente despierto también, no como a veces se despertaba en medio de la noche cuando todo era vago. Esta vez estaba alerta. No podía escuchar nada anormal. Podía escuchar la respiración de los otros prisioneros, pero nada parecía extraño con eso, así que con cautela abrió los ojos. El corredor entre las celdas estaba iluminado por una luz amarilla muy suave. No fue suficiente para mantenerlos despiertos, pero fue suficiente para que sus ojos oscuros pudieran ver el contorno siempre cambiante de Yakuni. Mordió el labio antes de decir el nombre demasiado alto. Kurohiri, susurró el nombre. Eso llamó la atención del hombre brumoso y se giró. Sus ojos amarillos brillaban especialmente en la penumbra. Señor Tanaito, fue la respuesta igualmente suave. Tienes que tomar una decisión. ¿Elección? Puedo sacarte, o puedes ver qué sucede con el sistema. Sensei cree que lo más probable es que recibas una advertencia. Yakuni no dijo nada a eso, pero se sentó en la cama, girándose para mirar a Kurohiri mientras asentía con la cabeza. Se sentía extraño que le dieran a elegir. Esperaba que le dijeran qué hacer, pero reconoció que esto era una pequeña prueba para ver qué haría. Si se iba con Kurohiri ahora, eso causaría problemas. Más allá de los problemas normales de que la policía pierda a un prisionero y lo incluyan en una lista de personas buscadas por escapar de alguna manera de la custodia, habría una investigación. Sin embargo, si se quedaba y no sabía cuánto tiempo tomaría y existía la posibilidad de que lo sentenciaran a algo peor que una advertencia. ¿Qué haría una persona sin peculiaridades? Inmediatamente su mente le dio la respuesta. Ellos no estarían aquí y esa fue la respuesta que le llegó de inmediato. Me quedaré, dijo en voz baja, pero tómalo, agregó, metiendo la mano en el bolsillo que llevaba consigo. Sacó la muestra. Había tenido suerte y había conseguido sangre. Estaba en una bolsa sellada. Se lo tendió a Kurohiri. El hombre brumoso lo miró por unos momentos.
Vamos a monitorear, aseguró mientras tomaba la muestra. Yakuni sonrió. Gracias, respondió con sinceridad. Se sentía bien saber que a alguien le importaba. Entonces adiós por ahora, dijo Kurohiri mientras desaparecía con un remolino de oscuridad. Permaneció sentado por unos momentos simplemente mirando hacia donde había estado parado Kurohiri. Lo hiciste bien, chico. Los ojos de Yakuni se dispararon hacia el orador. No reconoció la voz. No era el chico lobo y mientras miraba a través de la penumbra se dio cuenta de que era el ex policía. ¿Qué? Él susurró. Hiciste bien, repitió el hombre. Yakuni podía ver sus ojos. Parecían brillar en la oscuridad, pero eso era solo porque parecía que el hombre lo miraba directamente. No lo pusiste en riesgo, dijo el hombre. Un par de cosas quedaron claras para Yakuni con esa declaración y sintió que jadeaba. Tú ayudaste a Sensei, susurró las palabras. Soy como tú, chico. Yakuni estaba asombrado y un poco humillado si era honesto consigo mismo. ¿Así que te dio aceptación social? Preguntó. Escuchó una pequeña risa del hombre. Algo así. Es una buena manera de decirlo. ¿Por qué no le dijiste algo a? Yakuni no terminó su pregunta porque no quería decir el nombre. Estaba seguro de que Kurohiri se habría llevado al hombre si hubiera sabido que estaba aquí. No hay necesidad, respondió en voz baja. Saben dónde estoy y me niego a vivir como un fugitivo. Pero, no estaba seguro de lo que quería preguntar. Es posible que tengas un trabajo diferente, chico, pero el mío era estar en la sociedad. Si me sacan, seré una carga, así que es mejor esperar lo inevitable. El hombre sonaba completamente en paz con la idea de permanecer en la cárcel. ¿Lo inevitable? Preguntó Yakuni. Cuando Sensei prevalece, dijo el hombre. Parecía absolutamente seguro de la inevitabilidad de esta declaración. Seré liberado y el mundo sabrá que tomé la decisión correcta. Yakuni asintió, sin saber si el hombre podía verlo. Eso tenía sentido, pero al mismo tiempo quería hacer muchas más preguntas. El hombre era como él. Quería saber más sobre él. Quería saber cómo lo había encontrado el papá de Dragón y todos los demás detalles. Quería saber qué había hecho el hombre Y. Había tantas cosas que quería saber ahora, pero ya sabía que no iba a obtener esos detalles. Bueno, debería irme de aquí. Oficialmente, no soy socialmente aceptable, dijo Yakuni, en lugar de preguntar todo lo que quería saber. Y por eso lo hiciste bien, chico, le dijo el hombre. Saldrás de aquí tan pronto como termine el circo sobre mí. Entonces, ¿por qué estás apelando? Yakuni no pudo evitar preguntar. No lo soy, respondió el hombre. Mi abogado es. Les dije que no, pero, en la oscuridad, Yakuni no pudo ver ningún gesto pero pensó que el hombre se había encogido de hombros. Está bien, lo tranquilizó Yakuni. ¿Algún mensaje? Preguntó. No, Sensei sabe que esperaré. Está bien, murmuró Yakuni. Estaba algo humillado por el hombre al otro lado del corredor. Este no era un hombre que esperaba ser rescatado, sino un hombre que esperaba para servir Y. Realmente lo entendió. Se había prometido a sí mismo que no defraudaría a Dragon ni a Dragon's Dad, que haría lo que quisieran, y lo haría. Si estar encarcelado fuera parte de eso, entonces, lo aceptaría. Probablemente lucharía con el hecho de que se sentiría como si no estuviera haciendo mucho, pero lo aceptaría. Esperaba tener la oportunidad de hablar más con el hombre, pero anticipó que sus posibilidades serían limitadas. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó en su lugar. Saitsu, fue la respuesta. Yakuni respondió con su propio nombre. Ahora, vuelve a dormir, chico, aunque diré que es bueno saber que otros ven la verdad. Lo es, estuvo de acuerdo, ya moviéndose para volver a acostarse. La manta estaba fría ahora, pero al menos las celdas de detención no estaban heladas. Yakuni sabía que si Darumano lo hubiera contratado, estaría acostumbrado a mucho menos, así que incluso esto era algo por lo que estar agradecido. Respiró hondo mientras cerraba los ojos. Esperaba algún día tener la misma dignidad y seguridad de propósito que tenía Saitsu, pero por ahora, se recordó a sí mismo que había hecho todo lo que podía y que el padre de Dragón se había anticipado a esto. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. El sistema, irónicamente, lo rechazaría nuevamente muy pronto, pero eso estaba bien. Él, como Saitsu, ya había rechazado el sistema y estarían allí cuando fuera derribado. Solo era cuestión de tiempo. No te preocupes, la encontraremos, aseguró Hitoshi a Izuku mientras se dirigían hacia el examen. Izuku miró a su amigo de cabello púrpura. Estaban vestidos con sus uniformes y estaban rodeados de otros niños de secundaria. Todos estaban aquí por la misma razón, el examen de ingreso. Se levantaron temprano y tomaron el tren. Para Izuku fue un poco estúpido, ya que vivía en Yokohama pero sus amigos no lo sabían, así que los conoció en la estación y tomó el tren hasta aquí. Al menos el viaje de Yokohama a la estación había sido vía Kurohiri, así que había sido rápido. Lo sé, respondió Izuku. Pero quiero asegurarme de que tengas tiempo para conocer a Mei, no solo para decir hola. Él explicó. Estoy seguro de que seremos amigos, dijo Ochako. Sé que lo harás, le aseguró Izuku con una sonrisa. Podía oír que estaba nerviosa. Y te va a ir muy bien en el examen, agregó.
Ella le dio una sonrisa, pero todavía parecía que había usado demasiado su peculiaridad. Izuku le sonrió. ¿Qué es 1 por 1? Preguntó, en el tono de voz que usaba su maestro. 1, respondió Ochako. ¿La capital de Australia? Canberra, fue la siguiente respuesta. La batalla de Sekigahara fue cuando. 1600. Izuku sonrió. 3 respuestas correctas. Estarás bien, Ochako. De hecho, se veía un poco mejor después de sus rápidas preguntas. Gracias, pequeño dragón, comentó Ochako. Sin embargo, todavía estoy preocupada por la prueba del héroe, agregó. Ante eso, Izuku suspiró. Serás genial en eso, aseguró Itoshi a su amigo esta vez. Pero nada, interrumpió Izuku antes de que Ochako pudiera decir algo más. No sabían cómo sería la prueba porque cambiaba cada año. Bueno, eso no era del todo cierto. Sabían algunos detalles probables. Incluso para una escuela como la UA, había pocas formas de evaluar a los estudiantes, pero tendían a mezclarse y combinarse. Sabían cuáles eran probablemente algunos aspectos de la prueba y ayudaron a Ochako a practicar tanto como pudo. Una cosa que permaneció igual cada año fue el hecho de que la prueba de héroe requería que los futuros estudiantes usaran sus peculiaridades. La habían ayudado a practicar y ahora podía sostener una cantidad impresionante de peso. Ojalá tuviera tu confianza. No es confianza si es verdad, respondió Izuku. Todos pasamos los exámenes de práctica, les recordó. Y para la prueba del héroe, solo recuerda ser un héroe, le aconsejó. Haz tu mejor esfuerzo y ayuda a la gente, y si eso no te da un pase, entonces, resopló con desdén. No te merece ni otra escuela obtendrá el legado de entrenar al primer héroe revolucionario. Y eso no sería necesariamente algo malo. Habían discutido eso. UA tenía la reputación, y las estadísticas, como la mejor escuela, pero como Itoshi había determinado hace años, la mayoría de los graduados de héroes de UA eran héroes de la superficie. No eran héroes clandestinos. No es que hubiera ningún problema con ser un héroe de rescate. Ese era el tipo de héroes de la superficie con los que Izuku tenía menos problemas. Por lo general, realmente estaban tratando de ayudar a las personas en momentos de necesidad. Eran los héroes de patrulla, o los héroes de combate, quienes tenían las peores estadísticas. Así que sí, si Ochako pudiera mantener su palabra y convertirse en una heroína revolucionaria, una que mostró al mundo cómo son realmente los héroes alabados de ahora, y ella había sido entrenada en otra escuela, entonces eso sería algo bueno. Objetivo encontrado. Una voz electrónica interrumpió cualquier respuesta que Ochako pudiera haber dicho. Todos miraron hacia arriba, e Izuku vio que los otros grupos de estudiantes a su alrededor también lo hacían. Flotando en el aire había algo que parecía una cámara voladora. Tenía 3 pequeñas torretas de palas para la propulsión y eso fue realmente todo lo que notó antes de que se alejara. Aunque sonrió. No lo reconoció, pero sabía lo que era, y eso se confirmó cuando sonó su teléfono. Lo sacó y miró el mensaje. Espera ahí. Mei nos encontró, se rió Izuku, mientras agarraba las manos de su amigo y las arrastraba hacia un lado de la multitud, fuera del movimiento. ¿Ella nos encontró? Itoshi preguntó. Ese fue un buscador, explicó Izuku, moviendo la barbilla hacia arriba para indicar hacia el pequeño dron que ya no era visible. ¿Qué diablos es un buscador? Exigió Itoshi. Izuku le sonrió. Algo que encuentre cosas, por supuesto, dio la respuesta de la que sabía que Mei estaría orgullosa. Es uno de sus inventos, agregó la explicación. El primero que compré. Primero. El grito llamó su atención antes de que Itoshi pudiera decir algo más. Mei. Llamó Izuku, saludando en dirección a la chica. Atravesando. Disculpe. Fuera del camino. Los murmullos comenzaron de inmediato y, mientras miraban, vieron a Mei abrirse camino entre la multitud hacia ellos. Primero. Dijo de nuevo cuando se acercó a ellos. Izuku le sonrió. Mei. No has cambiado nada. Él anunció. Si era honesto, estaba un poco preocupado por cómo podría ir hoy. Claro, hablaba con Mei todo el tiempo, pero eso era un mensaje de texto. En realidad, no se habían visto durante años. Las fotos no contaban. Ella realmente no había cambiado tanto. Era más alta y su cabello quizás estaba un poco más desordenado, pero pudo ver que había habido un intento obvio de controlarlo hoy. Llevaba un bolso y sus ojos amarillos eran tan intensos como siempre. Te has vuelto más alto. Anunció Mei. Yo tenía 9. Izuku se defendió, sintiéndose extrañamente insultado por la declaración. Y Mei hizo algo con los ojos mientras lo miraba de arriba a abajo. Era como si ella estuviera viendo todo y él se sentía casi desnudo bajo su mirada. ¿Te ves bien?, casi ronroneó. Oye. Izuku se opuso, pero se traicionó a sí mismo al sonrojarse un poco. Mei se rió, dirigiendo su atención a Itoshi y Ochako. Y estos deben ser Control Freak y Space Girl. Ella dijo, dándole su propia apariencia. Chica del espacio. Ochako se recuperó ante Itoshi. El chico de cabello morado parecía como si hubiera comido un limón, o algo así. La peculiaridad de la gravedad cero, dijo Mei distraídamente. ¿Qué más iba a ser?, preguntó, sin esperar una respuesta. Izuku miró a Ochako con una suave sonrisa.
Le dijo sin palabras que él le había advertido sobre Mei. Lo había hecho, pero sabía, por las reacciones ahora, que en realidad no le habían creído. Así que serás nuestro primer cliente, agregó Mei antes de estirar la mano y apretar el bíceps de Ochako. Bien, murmuró ella. Musculoso. Realmente no quiero trabajar con un héroe que no trabaja en eso. Tengo que pasar primero, le recordó Ochako al otro adolescente. PFT. Si First tiene fe en ti, entonces es un trato hecho, Mei descartó la objeción. Y en cuanto a ti, dirigió su atención a Hitoshi. Sus ojos amarillo verdosos lo atravesaron con una mirada y fue un poco gracioso. El dicho de que Hitoshi estaba atrapado en el punto de mira era cierto cuando era Mei quien lo miraba. Cuando finalmente te des cuenta de que la gente rogará por tus habilidades, ven a verme, instruyó. Ya lo aclaré con primera. Ante eso, Izuku se dio cuenta de que Hitoshi no estaba seguro de qué decir. ¿Limpiar qué? Finalmente se decidió. Abastecimiento, por supuesto, le dijo Mei, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los héroes serían estúpidos si no te tomaran como un negociador especialista o un interrogador y no necesitas una licencia de héroe para ellos, solo una licencia de uso peculiar, que es suficiente para que te la proporcionemos. Izuku se rió. ¿Hiciste tu tarea, Bromeó. Alguien tenía que hacerlo, le dijo Mei, volviendo su mirada hacia él. Izuku levantó las manos en defensa. Soy el socio silencioso, ¿recuerdas? No tienes que ser tan silencioso. Ella replicó. Y yo soy el control de calidad y la retroalimentación del consumidor, le recordó. Él hizo todo eso. Él le ofreció sugerencias sobre cómo mejorar las cosas, como si fuera un cliente, y también le recordó que sus bebés debían tener cierto nivel antes de poder salir al mercado. PFT. Te lo he dicho antes, primero, el fracaso es la madre de la invención. Thomas Edison dijo una vez eso. El hecho de que una creación no funcione según lo previsto no significa que el esfuerzo sea en vano, Izuku sonrió. Era bueno escucharla decir eso de verdad, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Y les dije que los clientes que pagan esperan un cierto nivel de funcionalidad con sus productos. Mei solo se rió de eso. No tuvo que recordarle que el casco de soporte vital que había creado para su padre era más funcional que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Después de todo, pagó por esa funcionalidad. Lo conseguirán, le aseguró. Izuku se rió entre dientes antes de volverse hacia Hitoshi y Ochako. Esto iba mejor de lo que esperaba, pero no había hecho las presentaciones adecuadas. Ochako, esta es Mei, futura especialista de apoyo extraordinaria, dijo, saludando vagamente hacia el adolescente de cabello rosado. Mei, este es Ochako, uno de mis amigos más antiguos y futuro héroe revolucionario, presentó a los dos. Mei le dio a Ochako una sonrisa. Encantado de conocerte, Cha. Izuku se dio cuenta de que Ochako todavía no estaba muy seguro de qué pensar de Mei, pero asintió y le tendió la mano. Los dos se estremecieron. Y este es Hitoshi, agregó Izuku, saludando a su amigo de cabello púrpura. Futuro negociador a sueldo, y uno de mis mejores amigos. Hitoshi, esta es Mei, futura presidenta de la empresa de apoyo más influyente del país. Encantado de conocer a Cha también. Mei dijo con una sonrisa mientras estrechaba la mano de Hitoshi. Aunque lo que First no dice es que él es el futuro analista Kirk mejor pagado y el director ejecutivo y director de la empresa de soporte, Mi Enterprises, les dijo a sus amigos. Eso consiguió una risa débil de Ochako y Hitoshi sonrió. Izuku simplemente disfrutó sabiendo que sus amigos probablemente se llevarían bien entre ellos. Cada uno tenía sus excentricidades, pero eso no era algo malo. Habrían hablado más, pero sonó una campana y casi todos miraron hacia sus relojes. ¡Ga! Ochako exclamó y se dio cuenta de que estaba nerviosa de nuevo. Es solo el examen de ingreso, dijo Izuku. No hay nada de qué preocuparse, agregó. Solo el examen de ingreso, murmuró Hitoshi mientras comenzaban a caminar hacia el salón donde se llevaría a cabo. La primera parte del examen para la UA era la misma, sin importar el curso que estuvieras solicitando. Por la tarde se realizaron los exámenes de especialistas. Había uno para el curso Hero y otro para el curso Support. Izuku y Hitoshi solo tenían que ingresar al examen de ingreso único. Inasa ya se presentó a su examen patrocinado y actuó en un evento de demostración peculiar, pero se negó a decirle a Izuku cómo le había ido. El otro adolescente afirmó que no quería distraerlo de su propio examen. Vamos a estar bien, les aseguró Izuku. ¿O alguien quiere que Hitoshi los calme? Preguntó con una sonrisa a su amigo de cabello púrpura. Casi parecía que Ochako aceptaría la oferta, pero finalmente negó con la cabeza. Otro día, respondió Mei. Quiero ver cómo es, explicó. Izuku asintió, pero Hitoshi se veía un poco extraño. A excepción de Izuku, nadie realmente se ofreció como voluntario para que usara su peculiaridad con ellos. Bueno, entonces, dijo Izuku, vamos a aprobar ese examen. Los arrastró hacia la multitud que se dirigía hacia el enorme salón que se había preparado para esto. Todo lo que tenían que hacer era pasar. Eso fue fácil, ¿verdad? Ted, bueno, eso no estuvo tan mal, dijo Izuku mientras miraba hacia el cielo. El primer examen fue por la mañana. Era la prueba general de acceso a la UA.
A continuación, se celebraron por la tarde los exámenes de los cursos de especialización. Tanto Mei como Ochako tuvieron que acudir a ellos. Actualmente estaban en el intermedio para el almuerzo. La sala que la UA había elegido para los exámenes tenía un gran parque a su alrededor. No fue en los terrenos de la UA. Aparentemente, la seguridad en la escuela era demasiado estricta para eso, por lo que alquilaron una especie de edificio de exhibición. El parque al menos significaba que había mucho espacio para que los estudiantes potenciales se dispersaran para almorzar y algunas furgonetas de comida emprendedoras habían estacionado afuera, ofreciendo productos diferentes de los ventos que la gente había traído con ellos. Fue tan malo como pensé que sería, contrarrestó Hitoshi. Ochako parecía levemente enferma otra vez pero estaba comiendo así que no podía ser tan malo. ¿Marcaste las opciones?, preguntó Izuku. Al final del examen, había un par de cajas. Pidieron a los estudiantes que nominaran su curso preferido. Obviamente, el curso de apoyo y héroe requería la prueba adicional, pero los cursos de administración y estudios generales tomaron a sus estudiantes de aquellos que aprobaron esta prueba. Puedes nominar tu curso preferido. Izuku había nominado a administración, luego a estudios generales, pero pensó que Hitoshi lo había hecho al revés. Ochako y Mei habrían postulado primero héroes y apoyo, y luego estudios generales o gerencia. Realmente no sabía cuál podrían haber elegido como segunda opción, aunque se sabía que si no entrabas en los cursos heroicos o de apoyo, automáticamente se te ofrecía un lugar en estudios generales, si tus puntajes eran lo suficientemente altos. Después de todo, UA pudo elegir lo mejor de lo mejor, así que incluso si tenías talento, tenías que tener el cerebro para respaldarlo. Sus tres amigos asintieron. Izuku sonrió. Entonces, entre nosotros cubriremos todos los cursos de la UA, dijo. ¿Estás bastante seguro de eso?, replicó Ochako. Por supuesto que estoy seguro de eso, respondió Izuku. Lo harás bien, la tranquilizó. Eso espero. Ella no sonaba segura. Ochako, dijo Izuku con seriedad y esperó a que ella lo mirara. Estarás bien, repitió. Todo lo que necesitas hacer es ser tú mismo. Haz tu mejor esfuerzo para mostrarles lo heroico que puedes ser. Ayuda a las personas y eso será suficiente porque hablo en serio, si eso no es suficiente, entonces no merecen tenerte a ti y a mí. Tampoco se inscribirá. Ante eso, Ochako palideció. Ahora, no puedes. No puedes hacer eso. No puedo. Izuku desafió. Izuku, eso es dulce, pero si no lo logro, entonces no deberías hacer eso, insistió Ochako. Además, si no llego al curso de héroe, necesitaré tu ayuda para ganar el festival del deporte y entrar de esa manera. Izuku se rió. Yo también ayudaré. Mei intervino. Para cuando te ponga el equipo, no hay manera de que puedas perder. Pero eso no sucederá, dijo Izuku. Porque vas a entrar. Gracias, pequeño dragón, dijo Ochako en voz baja. ¿Para qué? Miró hacia el cielo antes de volver a mirarlo con una sonrisa. Sé que no quieres que sea un héroe, Izuku, pero lo estás apoyando de todos modos. Eres un verdadero amigo. Él suspiró. Sigo pensando que vas a salir lastimado, dijo con sinceridad. Pero es tu elección y. Haré todo lo posible para apoyarte. Ella le sonrió. Es por eso que es un buen amigo, ¿no? Ochako le dijo a Hitoshi. Él solo le dirigió una mirada plana, pero sonrió y asintió. Hubo un silencio por unos momentos. Incluso Mei sabía que era algo profundo antes de que Ochako suspirara y mirara su reloj. Tenemos que irnos pronto, dijo. ¿Estás seguro de que estás bien para esperar?, preguntó, mirando a Izuku y Hitoshi. Estaremos bien. ¿Puedes contarnos todo sobre la prueba en el tren de regreso?, le dijo Hitoshi. Ella sonrió y sacó su amuleto verde. Izuku se rió entre dientes y sacó el suyo como lo hizo Hitoshi también. Mei parecía un poco confundida, pero Izuku estaba listo para eso. Esta es para ti, dijo, metiendo la mano en su bolsillo para sacar la balanza que había hecho antes para Mei. Ya lo había enhebrado en una correa de cuero. Siempre tuvo la intención de darle uno hoy. ¿Qué es?, preguntó Mei, tomándolo y mirando la pequeña ficha verde. Es un recuerdo de amistad, le dijo Ochako. Pequeño dragón se los ha dado a todos sus amigos. Izuku asintió. Vaya. Mei dijo, aunque parecía un poco decepcionada. ¿Sin experimentos?, Izuku preguntó, pensando que probablemente eso era lo que la decepcionaba. La mirada que ella le dirigió le dijo que había acertado. Izuku se rió y sacó otra balanza de su bolsillo y se la ofreció. Izuku lo sostuvo cuando Mei se acercó para tomarlo. Quiero ver los resultados del experimento, dijo. Sería interesante ver sus pensamientos sobre la composición de sus escalas. Por supuesto primero. Mei dijo mientras lo tomaba y cuidadosamente lo guardaba en el bolsillo. El otro lo enroscó alrededor de su cuello. Ochako volvió a extender su balanza. Hitoshi e Izuku se inclinaron para tocar los suyos con los de ella y Mei hizo lo mismo. Los juntaron. Ochako sonrió y en realidad pareció tomar algo de fuerza del gesto familiar antes de levantarse. Mei también se levantó. Nos vemos luego, dijo Hitoshi, mientras parecía acomodarse más cómodamente en la hierba. Ochako resopló. Luego.
Ella dijo, antes de regresar a la sala de pruebas. No tenía idea de cómo iban a hacer esto, pero sabía que tenían que llegar a tiempo. Izuku suspiró mientras se alejaban. Estarán bien, dijo Hitoshi, aunque realmente parecía que se estaba preparando para quedarse dormido toda la tarde. Sé que lo harán, le dijo Izuku a su amigo. ¿Estarás bien? ¿What? ¿Estarás bien cuando ella entre? Hitoshi aclaró su pregunta. Izuku lo pensó por unos momentos antes de darle a su amigo una sonrisa triste. Lo estaré, pero también estaré allí para recoger los pedazos, agregó, reforzando su creencia de que los héroes lastimarían a Ochako. ¿O ayudarla con la revolución? Hitoshi dio una alternativa. Izuku soltó una breve carcajada. Mostró su duda. ¿O ayudarla con la revolución? Estuvo de acuerdo. Igual que yo te ayudaré, agregó. Hitoshi le dio una mirada aguda. Parecía extraño viniendo del adolescente reclinado. ¿Pero quién te va a ayudar? Preguntó intencionadamente. Todos lo haréis, respondió Izuku, dejándose caer sobre la hierba. Todos ustedes lo harán, repitió porque sabía que, sin importar qué elección hiciera para su futuro, sus amigos estarían allí. Él esperó. No, y él lo sabía. Él los apoyaría y ellos lo apoyarían a él y podría ser doloroso pero y lo harían. Él tenía fe.